Bienvenidos. Hoy vamos con el módulo número 11 ya del curso de estos ciclos de Derecho Procesal. La semana que viene es la última clase, la número 12, así que le pedimos por favor que hagan un esfuerzo de no faltar. Luego vamos a reiterar porque, como saben, este ciclo va a tener más allá del certificado de asistencia, va a tener un certificado de aprobación con una carga horaria muy importante, así que ya van a tener novedades, se les va a enviar un mail para que escojan el fuero que quieren rendir, que puede ser entre civil, comercial, laboral o familia. Esos 4 fueros, ¿sí? Comercial comprende algo de concurso y quiebra. Le vamos a notificar porque luego que hagan esa elección, una vez que les llegue el mail de la escuela de capacitación, se les va a llegar confirmada la fecha que va a ser posterior a la feria judicial, ¿saben? Así tienen tiempo de estudiar, tranquilos. Lo más probable es que se rinda aquí con computadora. Así también están más tranquilos, no tienen que escribir a mano. No se asusten, que van a ser consignas referidas exclusivamente a las filminas que de cada módulo se les fue enviando. Al que no le haya llegado, por favor, se comunica con la escuela de capacitación y lo solicitan a las filminas que correspondan, porque va a ser el temario en base a lo que se ha dictado aquí, nada extraordinario que no se haya tratado en los distintos módulos del ciclo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a dar comienzo a este módulo número 11 de las estructuras de las resoluciones judiciales, a cargo de las doctoras que son secretarias de la Cámara de Apelaciones de tercera nominación, la doctora Gabriela Barrio Nuevo, la doctora Andrea Tapia y la doctora Paola Paradi. Así que bueno, les doy la bienvenida a ellas, muchas gracias por colaborar siempre y compartir la Escuela de Capacitación Judicial y esperamos que sea una hermosa tarde para todos. Así que les doy la palabra a ellas. Buenas tardes, díganme si me escuchan bien. Bueno, mi nombre es Gabriela Barrio Nuevo y bueno, en este módulo vamos a ver las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales son todas aquellas decisiones que toma el juez a lo largo del proceso. Entre las resoluciones judiciales podemos distinguir las providencias simples, las sentencias interlocutorias, las sentencias homologatorias y las sentencias definitivas. ¿Por qué es importante distinguirlas? Va a ser muy importante que las distinga para el módulo siguiente, que es el tema de las apelaciones, ¿sí? Las providencias simples también las conocemos como las de mero trámite. ¿Cuáles son? Las que tienen como finalidad impulsar el proceso, ordenarlo. Son dictadas sin sustanciación, o sea, no hay necesidad de discusión previa, de correr traslado a las partes. Por ejemplo, la providencia que ordena la agregación de un documento al expediente, la que tiene por interpuesta la demanda, la que abre a prueba. Estas providencias simples se distinguen según causen gravamen o no. Un gravamen irreparable. Este es el tema que más tienen que prestar atención, porque como les digo, impacta en el módulo siguiente. Una providencia causa gravamen irreparable cuando, una vez consentida, sus efectos no pueden subsanarse o enmendarse en el curso del proceso. Por ejemplo, la providencia que dispone de declarar la causa de puro derecho, la que aplica una sanción, impacta directamente en las partes. Las providencias simples, que causan gravamen irreparable, son susceptibles de recurso de revocatoria, aclaratoria y además el de apelación.
Las que no causan gravamen irreparable son aquellas que nada dicen, o sea, comportan un pronunciamiento del juez respecto, o sea, no comportan un pronunciamiento del juez respecto de la pretensión. Por ejemplo, la providencia que ordena correr traslado de una excepción. Esas son solo susceptibles del recurso de aclaratoria y la revocatoria. Esto, aunque no lo crean, nosotros lo vemos en la Cámara, es muy importante diferenciar cuando una providencia simple causa o no causa un gravamen. ¿Por qué? Porque muchas veces apelan providencias que no causan gravamen y que podrían haber sido directamente declaradas inapelables en primera instancia. Antes de pasar a los requisitos, les quería más o menos, por ejemplo, en la Cámara nuestra, sacamos una sentencia en la causa Tapia sucesorio. Por ejemplo, la providencia atacada, la providencia atacada, lo único que hacía era fijar una audiencia para que comparezcan las partes. O sea, era una providencia que no causaba ningún tipo de gravamen irreparable, o sea, que no puede ser reparado durante el curso del proceso. Y no obstante, le concedieron la apelación. Por eso, ustedes, bueno, los que son empleados y los secretarios, o sea, más o menos cuando arman el decreto, tienen que fijarse en eso, ¿me entienden? O sea, si te apelan una providencia que no impacta en las partes o no causa ningún perjuicio, directamente es inapelable. Por eso es importante diferenciar las clases de providencia, las que causan gravamen irreparable y las que no. También tuvimos un caso, por ejemplo, de una simple providencia que ordenaba correr un traslado. También, o sea, es inapelable. Y no obstante, le concedieron la apelación. Los requisitos de toda resolución: fecha y lugar, la firma del juez, presidente del tribunal si es un tribunal colegiado, o del secretario si, bueno, en aquellas providencias que puede firmar los secretarios conforme al código. Las providencias simples están en el artículo 160, ahí las pueden chequear, el artículo, están previstas en ese artículo, ahí establecen, bueno, que son sin sustanciación, ordenan el proceso, no requieren otra formalidad que su expresión por escrito, fecha y lugar, la firma, muy importante, aunque sabemos que puede pasar que resoluciones estén sin firma y bueno. Bueno, esos son los requisitos indispensables para toda resolución judicial. Vamos a las interlocutores. ¿Me quieren preguntar algo más de las providencias simples que causan gravamen y las que no? ¿Está bien? O sea, ¿le entendieron? Bien. Las interlocutores. Bueno, las sentencias interlocutores resuelven cuestiones que requieren sustanciación, es decir, sustanciación es traslado a las partes, o sea que se sustancia entre las partes, escuchar a las partes, planteadas durante el curso del proceso. Por ejemplo, la sentencia que resuelve una excepción previa o un incidente de nulidad, estas son susceptibles de recurso de apelación. Requisitos comunes a toda resolución: resolución por la redacción por escrito, lugar y fecha en que se dictan y la firma del juez o de los miembros del tribunal en el caso de un tribunal colegiado. Bueno, además, las sentencias interlocutorias deben contener los fundamentos, la decisión expresa, positiva y precisa sobre las cuestiones planteadas, el tema decidendum, el famoso tema decidendum, que es lo más importante de las sentencias,
vemos en la Cámara muchas veces sentencias que son larguísimas, pero el tema decidendum y la fundamentación está en 2 líneas. Es lo más importante, la fundamentación, la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Ver qué planteó una parte, qué contestó y sobre eso decidir. Está prevista en el 161. También requiere el pronunciamiento sobre costas siempre. Y si bien dijimos que dijimos que estas resoluciones se dictan durante el transcurso del proceso, algunas de estas sentencias interlocutorias ponen fin al proceso. Por ejemplo, la que declara la caducidad de instancia o la que hace lugar a la excepción de prescripción. Ya con esa pone fin al proceso. Las sentencias homologatorias, supongo, bueno, los que más la ven son los chicos que trabajan en los laborales, en familia. ¿Cuáles son las que se utilizan para dar validez o no a algún modo anormal de conclusión del proceso? Por ejemplo, las que homologan un desistimiento de la acción y del derecho, de la acción solo, de la acción y del derecho, allanamientos, conciliaciones, transacciones. En estos casos también la sentencia pone fin al proceso. Y bueno, por último tenemos la sentencia definitiva, que es la que culmina el proceso y en la que el juez decide el mérito de las pretensiones de las partes. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. No sé si te quieren preguntar algo, si quieren preguntar algo. Lo importante son los tipos de resolución. Providencias simples que causan o no causan gravamen, sentencias interlocutorias, sentencias homologatorias y sentencias definitivas. Y muy importante distinguirlas porque en base a eso van a saber qué recurso van a interponer sobre cada una de ellas. Por eso es muy importante que sepan esto para el módulo siguiente. Walter. Walter. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que están en el interior también. Bueno, a mí me toca dar sentencias definitivas de primera y de segunda instancia. Toda resolución tiene suma importancia, ya sea un decreto, una providencia simple, las interlocutorias, porque si bien no deciden la cuestión llevada a los juzgadores, son muy importantes para llevar el proceso de una manera ordenada y válida. Por eso los que les toca decretar, o a los secretarios, o que aspiran a ser secretarios, que les toca controlar los decretos, cada decreto que se inserta en el expediente tiene vital importancia. Cada control lo tienen que hacer con suma precaución porque por ahí una cosa sencilla, parece sencilla entre comillas, como una notificación, una cédula mal diligenciada. Todo tiene que estar siempre, cuando vean el expediente, con las antenas bien paradas, bien atentos, porque a veces se les resta importancia a los simples decretos y luego, al momento de dictar la sentencia definitiva, el juez puede encontrarse con situaciones insalvables que hacen caer un juicio que muchas veces duran años. Hay juicios que duran, hoy día veía uno, 10 años de duración de primera instancia. Entonces,
luego de transitar todo el juicio ante el juez de primera instancia, de manera válida, se puede emitir la sentencia definitiva, que es la que pone fin al litigio. En la sentencia definitiva, el juez va a analizar cada uno de los planteos introducidos. Analizará el contenido de la demanda, el relato de los hechos que hace el actor, luego la contradicción que plantea la parte demandada al momento de contestar la demanda. Bueno, ustedes ya lo vieron, ya vieron que también puede reconvenir la demandada, plantear excepciones. Cada una de esas cuestiones introducidas en el litigio, el juez las debe analizar pormenorizadamente al momento de emitir su decisión final, para poder llevar a una resolución conforme a derecho. Si bien algunas cuestiones pueden ser tratadas oficiosamente, el principio, la regla es que el juez debe sujetarse a lo que ha sido planteado por cada una de las partes. La sentencia definitiva, antes de pasar el expediente para que el juez emita la sentencia definitiva, es un momento importante porque también se puede evitar el dictado de una sentencia nula, porque hay algunos tipos de procesos que requieren algún acto especial previo al dictado de esta sentencia, de esta decisión final, como sucede en el caso de los juicios que tratan sobre los derechos de los consumidores, en los juicios laborales, que necesitan la previa vista al fiscal con la emisión del dictamen previo al dictado de la sentencia definitiva, tanto de primera instancia como luego la sentencia de Cámara también requiere el dictamen previo del fiscal de Cámara. Y en los casos en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, también es importante. En realidad, lo que corresponde es que el asesor de menores intervenga en el proceso desde el primer momento para que controle la legalidad y que se respeten los derechos de los niños, niñas o adolescentes. No obstante ello, si por un error en el expediente, en llevar el expediente, nunca intervino, y se advierte esto al momento de que se va a pasar el expediente para dictar la definitiva, se podría subsanar con una intervención en ese momento, correrle vista de todo lo actuado al asesor de menores para que efectúe un control y ahí emitirá su dictamen, su opinión en relación a si se puede dictar válidamente la sentencia o si por el contrario se han vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en ese caso podría volverse marcha atrás. Bueno, esto es un trámite que realiza la secretaria de los juzgados, pero los empleados también pueden brindar colaboración al momento de analizar los expedientes. Eso depende de la distribución de cada juzgado. Incluso el jefe de despacho, que ustedes tengo entendido que muchos rendirán después para jefe de despacho, pueden colaborar con secretaría al momento de examinar el expediente para verificar que estén cumplidos todos. Si por ejemplo, interviene, bueno, hablo en caso de Cámara, por ahí hay una nueva integración, pero alguna circunstancia excepcional, que ese nuevo integrante esté notificado a todos los intervinientes en el proceso, de manera que todos hayan prestado conformidad a su intervención, que no tengan ninguna causal para recusarlo. Ese control lo pueden hacer los empleados, los jefes de despacho, y colaborar con secretaría para que el expediente pase de manera correcta al dictado de la sentencia definitiva. En cuanto al plazo para que el juez emita la sentencia, varía según el tipo de proceso de que se trate. Para el amparo tiene apenas 3 días, para los sumarísimos son 20 días, y luego los procesos ordinarios tenemos los laborales y los civiles. En los laborales tienen un plazo más corto, que son 30 días, y en el
civil son 40 días. Bueno, ya en cuanto a la estructura de la sentencia, si bien ustedes no van a, en principio, no emiten la sentencia, por ahí hay jueces que le pueden dar la parte de relatoría, que le hagan la estructura, que le colaboren con esa parte, pero bueno, el juez va a ser el que va a sentarse a analizar el caso, los antecedentes que estén plasmados en el expediente y emitir su decisión con los fundamentos que incorpore. Pero no obstante ellos, que ustedes no tienen la función, la tarea de emitir la sentencia definitiva, es importante que conozcan la estructura y que incluso al momento de protocolizar, los que colaboran con la protocolización o al momento de emitir la cédula, puedan advertir algunas falencias que se pueda subsanar con una sentencia aclaratoria, con una ampliatoria. Entonces es importante que manejen la estructura de la sentencia. Lo primero que tiene que tener, como toda resolución judicial, es el lugar. El lugar que siempre se corresponde con la competencia territorial. San Fernando del Valle de Catamarca, bueno, luego la fecha. En los vistos se pone la carátula del expediente. En esta parte ustedes también cumplen una función importante al momento de hacer la cédula. Ver el que colabora en la protocolización, ver que la carátula plasmada en la sentencia sea correcta, porque a veces puede suceder que haya un error en la copia de la carátula. Entonces, todo aporte que puedan realizar resulta válido, útil. Bueno, en los resultas, que podría ser que algún juez les pida la colaboración para elaborarlos, es relatar lo sucedido en el expediente desde la introducción de la demanda y las contestaciones que se hayan efectuado, controlar que estén correctamente introducidos los nombres y apellidos de las partes. A nosotros en Cámara nos ha sucedido que a veces en los resultas, porque el tema de la computadora es muy útil, nos resulta extraordinario para trabajar, ya no tener que estar con la máquina de escribir, mucho menos manuscrito, pero tiene el problema de que muchas veces trabajamos con modelos. Entonces sucede que a veces quedan, y hemos visto en la Cámara, cuotas alimentarias a favor de, o solicitada por, y resulta que el nombre que figura ahí no es el del expediente. Entonces, eso ustedes lo pueden ver, lo pueden advertir, y si les toca hacer la relatoría a ustedes de esa partecita de la sentencia, prestar especial atención, y cuando realicen el trabajo de copiado y pegado, controlen bien, poner los nombres que corresponden al juicio, a la causa que se esté resolviendo. Ya los considerandos, por supuesto que es tarea exclusiva del magistrado, de la magistrada, plasmar los fundamentos en los que va a basar su decisión final. Acá, como lo decía mi compañera Gaby, también vemos una falencia en algunas sentencias que van a la Cámara, en la cual al fundar la sentencia se cita mucha doctrina, mucha jurisprudencia, pero de manera como abstracta, como en el aire, como falta concatenarla, falta enlazarla con las constancias del caso, con el caso en particular que se está resolviendo. Y muchas veces dedican a la consideración del caso particular, a veces lamentablemente a un parrafito, nada más. Eso lo vemos muy a menudo. Entonces, ya sé, ustedes no van a hacer sentencias, pero es algo que lo pueden advertir, y no digo ahora no van a hacer sentencias, pero tal vez si acá hay abogados en algún momento puedan llegar a ser jueces, o puedan litigar e impugnar las decisiones judiciales basándose en esa falencia, porque una sentencia que no tiene una fundamentación adecuada y acabada puede llegar incluso a ser nula. Bueno, en el resuelvo es la parte definitiva de la sentencia. Allí ya
el juez va a expresar su decisión en cuanto a si admite la demanda, si la rechaza, o se admite la reconvención, se admite o rechaza las excepciones. Y luego puede también admitirla parcialmente, no necesariamente, si ustedes ya lo conocen por la práctica, puede emitir una decisión que admita parte de los rubros demandados. Y luego también, en el caso que hace lugar a la demanda, tiene que fijar un plazo para que se cumpla. Imponer las costas, es decir, quién va a cargar con todos los gastos del juicio, y finalmente regular honorarios. Bueno, la firma, el sello, es un acto indispensable para que la sentencia exista. Si no, no existe. Es como un escrito de un abogado que no está firmado, es un acto inexistente. Bueno, estos son ejemplos, nada más. Esto es la manera ejemplificativa de las distintas decisiones que pueden estar contenidas en una sentencia definitiva. Acá, en el caso de que se condene a pagar sumas de dinero por daños y perjuicios o frutos, intereses, es importante cuantificarlos en la medida que sea posible. Y si no se puede cuantificar, sí brindar todas las pautas o los elementos que permitan de manera clara luego fijar el monto hacia la liquidación final. Ahí ustedes pueden hacer un control también, porque también hemos visto sentencias en la Cámara en la cual se condena a pagar una suma de dinero y que hay discordancia entre lo expresado en números y en letras. Eso ustedes lo pueden controlar, como digo, cuando van a protocolizar, cuando van a hacer las cédulas, y ahí inmediatamente se puede hacer una corrección mediante una sentencia aclaratoria, correctiva de la sentencia definitiva. Igual, como les digo, es manera ejemplificativa. En el divorcio, controlar, como les dije hace rato, se utiliza mucho el copy y pegue. Controlemos que el resuelvo estemos divorciando a los que están en el juicio. Controlemos eso de manera minuciosa. El interdicto es otro ejemplo. La prescripción igual, que versan sobre inmuebles, como ustedes ya deben tener experiencia, son procesos que versan sobre inmuebles. Entonces, sobre todo en la prescripción adquisitiva, se debe hacer un detalle muy pormenorizado de los datos del expediente, del inmueble a adquirir por prescripción. Esto es muy importante para evitar luego la necesidad de emitir sucesivas ampliaciones, rectificaciones de la sentencia definitiva que hace lugar a la demanda, porque en el registro de la propiedad van a rebotarles y le van a rebotar hasta que esté como debe ser todo lo que hace en cuanto a la individualización, no solo del inmueble, sino también ahora se exige, como ya los que trabajan en los civiles tendrán conocimientos, se exigen datos concretos y específicos del actor, nombre completo, estado civil, quid, domicilio. Son muy exigentes con eso, si no, no les inscriben la sentencia. Que para nosotros puede ser, al tribunal, al juzgado le genera tener que estar dictando, emitiendo múltiples. Imagínense para la parte que tiene que mandar, diligenciar, ir y venir. Entonces, por ahí, con un control de una vez, yo me evito todo un montón de actos posteriores, tanto nuestros como de los justiciables. Bueno, eso es en general en sentencias de primera instancia, pero muchas cosas que les manifesté también son aplicables a la sentencia de Cámara, como el control de los datos, ¿no? Bueno, la sentencia de Cámara tiene una finalidad distinta. Si bien también se llama definitiva, y ya como sabrán ustedes, en la sentencia de Cámara, el tribunal va a ver nuevamente el caso planteado ante el juez de primera instancia
y que es llevado por alguna de las partes a la Cámara, la parte que considera que no es correcta la decisión de grado, la lleva a la Cámara y el juez emitirá una decisión que también será definitiva y que incluso puede cambiar totalmente lo decidido en primera instancia, o sea, revocar totalmente una demanda, una sentencia que hizo lugar a la demanda. El juez puede hacer lugar a la apelación que interpuso la parte demandada y le rechaza la demanda. O sea, puede haber ese cambio, o a veces puede también tratarse simplemente una admisión parcial del recurso y en consecuencia se revoca parcialmente la sentencia. Acá la sentencia de Cámara tiene una estructura distinta, porque no es un solo magistrado, una sola juez que se sienta a ver el expediente y que lo resuelve y tiene su sola voz, su solo conocimiento, su sola experiencia, sino que en la Cámara son 3 los magistrados o las magistradas que emiten la decisión. Si bien para los actos o decretos de mero trámite de la segunda instancia interviene solo el presidente de la Cámara firmando las providencias simples, ya en la sentencia definitiva, en principio, tienen que intervenir los 3 camaristas. En principio, digo, porque, bueno, les explico primero cómo es la estructura de la sentencia de Cámara para poder hacerles una acotación. La sentencia de Cámara, previo a pasar el expediente a despacho para dictar sentencia, se hace un sorteo para ver cuál de los 3 jueces va a votar en primer lugar, cuál va a votar en segundo lugar y quién será el tercero. Una vez establecido ello, pasa el expediente para el primer voto. El juez analiza la situación, da su solución fundadamente en su primer voto, que también tiene que reunir la misma estructura de una sentencia de primera instancia en cuanto a los antecedentes, relatar brevemente los antecedentes, luego sí tendrá que poner cuáles son los agravios que han planteado las partes. Esto es muy importante porque los agravios que planteen las partes ante la Cámara van a determinar el límite en el cual los camaristas pueden moverse, pueden opinar y pueden resolver. Los agravios son el marco dentro del cual los jueces de Cámara deben emitir su decisión. Bueno, luego de delimitados los agravios, los analizará uno por uno, individualmente, en general en el orden que fueron planteados. Sí. Bueno. Acá la doctora me sugiere explicar qué es un agravio. Un agravio es una crítica, es una impugnación, una crítica que la parte que considera que la sentencia es incorrecta le plantea a la Cámara, a los camaristas. Le dice, me agravio porque se haya, supongamos, rechazado tal rubro. Y ahí el apelante, supongamos el actor que se hizo lugar parcialmente a su demanda, que algún rubro se le rechazó porque se consideró que no estaba acreditado, supongamos en un daños y perjuicios, se le rechazó el rubro de gastos en medicamentos y farmacéuticos, y el juez dijo, no se le hace lugar porque no se probó. No hay prueba. Y entonces él dice, no, ¿cómo que no? El Código Civil y Comercial ha aceptado una jurisprudencia que me dice que no necesito probarlo, que ha acreditado el daño, ha acreditado que estuve internado, ha acreditado que me pasó una moto por encima y que estuve fracturado, que yo no necesito acreditar, venir con los tickets de la farmacia, con el recibo del médico que me vio. Bueno, él hace su fundamento de por qué está mal rechazado. Por eso impugna, critica la decisión del juez de primera instancia, critica la decisión contenida en la sentencia definitiva. Estos agravios, que si bien están en cabeza del abogado apelante, son muy importantes porque, como dije, marcan el límite
marcan la materia sobre la que el juez de cámara puede resolver. Esos son, no sé si les ha quedado claro que es un agravio. Bueno, el juez de cámara que emite el primer voto, luego de analizar todo, de dar sus fundamentos, emite, propone, dice: yo, colegas, le propongo tal decisión. Y bueno, hacer lugar, supongamos, hacer lugar a la apelación, revocando la sentencia de primera instancia, haciendo lugar a la demanda. En este caso, que se la revoca completamente, deberá el juez decir, admitir la demanda, analizar cada rubro demandado en primera instancia y decir que si corresponde o no y por qué, fijar los montos. En este caso, que en primera instancia hubiese sido rechazada la sentencia y en cámara se admite la demanda, perdón, en primera instancia se hubiese rechazado la demanda y en cámara se admite la demanda, es como hacer una sentencia de primera instancia, porque tenemos que detallar cada rubro demandado y decir sí o no y cuánto. Es una sentencia bastante engorrosa, sí, bueno, es como dictar una de primera instancia. También puede ser a la inversa. Puede suceder que en primera instancia se hubiese admitido la demanda y después el primer votante dice: no, para mí está con sus fundamentos, y dice revocarla y rechazamos la demanda. En ese caso, cualquiera de los dos, ya que sea que rechaza la demanda o la admite cambiando la decisión de grado, el juez también tiene cámara en su primer voto, también debe hacer lo que se llama readecuar la imposición de costas y la regulación de honorarios practicada en primera instancia. Yo no sé si acá hay gente que sea empleados de cámara, pero bueno, es una falencia nuestra de las cámaras, que de las 3 cámaras, digo, porque a nosotros también nos ha sucedido que a veces se ha omitido hacer esto de readecuar la imposición de costas y la regulación de honorarios. Es re importante, porque si yo resulté ganador por la parte actor en primera instancia, me regulan un porcentaje, pero resulta que en cámara ya soy perdedora porque me rechazan la demanda. Entonces, en la cámara hay que readecuar los honorarios porque, por supuesto, cambia según el resultado del juicio, al igual que la imposición de costas. Tengo que poner, bueno, el actor que había ganado en primera instancia, ahora le rechazamos la demanda, las costas son para el actor, o bueno, por su orden, con algún fundamento, que a veces puede suceder que se impongan por su orden. Bueno, entonces el juez que emite el primer voto da sus fundamentos y propone a los demás, a los restantes vocales, para que emitan su decisión acompañándolo. Con este primer voto pasa al segundo votante, al que en el sorteo resultó en el orden en segundo lugar, para votar en segundo lugar. Este segundo votante puede estar completamente de acuerdo con el juez que votó en primer término, y en ese caso bastará con decir estoy conforme, estoy de acuerdo, de conformidad a las constancias del expediente y en virtud de los fundamentos dados por quien emitió el primer voto, concuerdo con él y adhiero al mismo, y simplemente adherir al primer voto. O puede ser que le parezca todo lo contrario y entonces ya tendrá que emitir él un nuevo voto, como si fuera, al igual que el primero, un voto completo y fundado diciendo por qué no está de acuerdo con el primer votante. Y acá el tercero será el que va a definir la decisión. El que vota en tercer lugar tendrá que adherir al primero o al segundo voto y decir por qué. Decir por qué. Si yo tengo un segundo voto que adhiere al primero, el tercer voto también puede adherir al primero y no hay ningún problema. Ahora, si primero y segundo voto son completamente opuestos y con fundamentos distintos, el tercer votante también tendrá que hacer un tercer voto fundado de por qué adhiero a uno y no al otro.
pero bueno, son un poco cuestiones abstractas tal vez para ustedes en este momento. Pueden llegar algún día a ser jueces de primera instancia o de cámara. Bueno. Luego que emiten, a ver, vamos a ver si... Esta es la estructura. Es importante, por ahí usted les parece un poco abstracto porque es algo del que no está en cámara, no tiene relación, no tiene contacto con este movimiento y por ahí les parece un poco abstracto. Pero es así, lo analiza solito en su despacho la primera jueza, luego pasa al segundo y finalmente al tercer voto. Esto es en principio. Y les digo en principio porque hubo una modificación en el Código Procesal por la Ley 2339, se modificó el artículo 271 y se permite que salga una sentencia definitiva de Cámara en situaciones excepcionales con solo 2 votos, siempre y cuando estos 2 primeros votos sean en el mismo sentido. Es decir, lo ve el primero, lo ve el segundo, están de acuerdo, pero por una situación excepcional, como por ejemplo a nosotros nos ha sucedido que uno de los jueces esté con licencia por enfermedad, entonces primero y segundo voto estaban de acuerdo, entonces salía la sentencia definitiva dictada con 2 firmas nada más. Es una posibilidad que se habilitó con la reforma esta introducida por la ley 2339. Bueno, cuando emiten los 2 o 3 votos, se cierra el acto con una resolución. El acuerdo va firmado por los jueces que intervienen en la sentencia, por la secretaria actuaria de Cámara, y luego viene la parte final, que es el resuelvo, donde se plasma la decisión propuesta por unanimidad, si todos han adherido al primer voto, o por mayoría, si 2 han votado en un sentido y uno en discordancia, en disconformidad. Eso se plasma en el resuelvo. Entonces, el resuelvo al que se puede archivar por unanimidad o por mayoría. En el resuelvo, como les dije hace rato, es importante no solo fijar las costas y los honorarios de segunda instancia, sino también plasmar la readecuación de las costas y de los honorarios de primera instancia si correspondieren, porque puede ser que la apelación haya sido rechazada. Se rechaza, en ese caso queda la sentencia de primera instancia como el juez de primera instancia la dictó. No se la toca en ningún sentido. Bueno, algo ya les adelanté yo en cuanto a la motivación de las sentencias. Esta motivación es explicar las razones, los fundamentos de por qué se arriba a esta decisión final, a esta sentencia definitiva, y que es muy importante para proteger, no solo por el debido, para proteger el derecho de defensa de las partes, porque una decisión arbitraria, o sea, una decisión sin fundamento, lo limita, lo deja sin argumentos al apelante, a quien pretende apelar en cuanto a qué va a atacar si no me han dado razones válidas, no, o prácticamente en algunos casos no hay razones, porque en algunos casos dicen, conforme a la doctrina, la jurisprudencia, los antecedentes del caso, esta decisión, archivo a tal decisión. Entonces, no, el juez tiene que decir claramente por qué decide en el sentido que lo hace. Y eso le permitirá al que pretenda impugnar, apelar la sentencia, armar su expresión de agravios, es decir, formular sus críticas a esa decisión de primera instancia. Como está marcado ahí en el Power, eso también hace al acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia tiene muchas aplicaciones, no solo lo puede ingresar una persona disminuida físicamente, sino también que pueda defenderse ampliamente en el proceso todos los justiciables que concurren a los juzgados diariamente buscando una solución a sus conflictos.
Bueno, otro aspecto importante en las sentencias y que también hace el acceso a la justicia y al derecho a la defensa es utilizar en la redacción no solo de las sentencias, sino también de los decretos, de un lenguaje claro, de un lenguaje simple, evitar terminología rara o rebuscada o que exija un conocimiento o una formación intelectual especial. Tenemos que tratar de ser claros. Ustedes que están redactando decretos, los que están en tarea de decretar, que redactan decretos diariamente, traten de que lo entienda cualquiera. Por ahí nosotros vemos el expediente y bueno, sí, ya, no, esto sí o no por tal cosa, pero si yo no lo pongo en el decreto y no sé por qué me están diciendo que sí o por qué me están diciendo que no, es importante que sea claro, completo, entendible lo que ponemos en decretos y en resoluciones. Me recuerdo un caso en este momento me recuerdo que hablaste de lenguaje claro, de, por ejemplo, un decreto que subió a Cámara que decía, en vez de decir suspéndase los plazos procesales, decía procédase a la paralización de la prosecución del trámite. Era dificilísimo de entender, en vez de decir suspéndase los plazos procesales, o sea, el lenguaje claro es súper importante. Y en las provincias simples también, o no decir no porque no, porque no corresponde. En no. este caso que Gaby está contando, era muy importante Sí. el significado de ese decreto, porque estaba en juego la vida de la primera instancia, porque estaba en juego un planteo de caducidad de instancia. Entonces, si ese decreto significaba que el trámite estaba suspendido, no podía haber planteo de caducidad de instancia. Entonces, por eso era importantísimo que sea claro. Bueno, claro. En la Cámara se le dio, se entendió que estaba paralizado, que estaba parado. Claro, suspendido los plazos. Y también el decir no por no corresponder. O sea, mínimo pongamos un artículo, o sea, no porque no por improcedente, no, sino aunque sea entre paréntesis un artículo como porque para mí es lenguaje claro. Bueno, estos son ejemplos nada más de contenidos, le puse yo sui generis o novedosos de la sentencia que antes, cuando yo estudiaba, hace mucho, no se utilizaba, no se estilaba, pero ahora en el tren del derecho de defensa, del acceso a la justicia, de todas las personas y de que cualquiera que lea una resolución entienda de qué se trata, se utiliza muchas veces introducir párrafos, incluso cartas que el juez escribe. En este caso pongo yo el ejemplo a niños, niñas, adolescentes, donde el juez le explica, como hablándole, por qué decide en el sentido que lo hace y qué significa, en palabras, en términos comprensibles por un niño, una niña, un adolescente, o según adaptándose. Incluso hay a nivel laboral también sentencias en que los jueces laborales le hablan al trabajador, como que le hacen una carta al trabajador y le explican. Bueno, también se incluyen gráficos, eso por ahí los vemos, gráficos explicativos según el tipo de juicio, ¿no? Puede ser que sea necesario y ayuda a la comprensión de los fundamentos y de la decisión. Bueno, esto como decía Gaby, atentos que los decretos también se fundan. Los decretos no les restemos importancia, no avancemos así a la locura como si fuera un pasito más. No, cada cosa que se hace en el expediente, agregar una cédula, le digo yo a los chicos ahí en la Cámara, cuando agregan una cédula, no la agreguen así nomás y agréguese. No, nos fijemos qué notificamos, nos fijemos qué había antes. Lo sigamos, le contemos las costillas al expediente, tratemos de llevarlo ordenadamente y así no va a haber después ninguna nulidad, ningún planteo.
ni suspensiones de llamado de auto porque nos damos con que faltó notificar algo a alguna parte. Estos son ejemplos de lo que no hay que hacer. O sea, les decía, los decretos tienen que ser fundados. No pueden poner a las constancias de fojas tanto. A lo solicitado no al lugar por improcedente. A lo peticionado no al lugar por no corresponder. Resultando extemporánea la expresión de agravio, procede su desglose y devolución al profesional. Hay otros que dicen ocurra por la vía que corresponde, también es muy usado, pero bueno, tratemos de hacer algo más claro, algo fundado, aunque sea un decreto. Este es un ejemplo. Me solicitan la apertura a prueba, no le pongo no al lugar por improcedente, no al lugar por no corresponder, no. Al juez que tengo yo, si le llevo un decreto así y me saca zumbando, no. Tengo que ponerle a lo solicitado, a la apertura a prueba, no al lugar por improcedente. ¿Por qué? Porque el auto aún no se ha concretado la audiencia del 360. Entonces, si no, ni siquiera llegué a la audiencia del 360, no puedo abrir la prueba. Pero a veces hay abogados profesionales que tienen muchos juicios y por ahí se les mezcló. Bueno. Y entonces hay que estar atento también a lo que se pide, porque a veces se pide mal. El abogado pide mal. Bueno, aquel es larguito, es un ejemplo de la extemporaneidad. Cuando advierto que una contestación de un traslado es extemporáneo, tengo que hacer un informe de secretaría donde diga cuándo empezó a correr el plazo, de manera que quede claro, incluso capaz que ahí nos damos cuenta que en realidad no es extemporáneo. Ese es otro aspecto. No decretemos extemporáneo así nomás, porque a primera vista, no, veamos bien, veamos si justo no era pandemia, veamos si no había un feriado provincial. Eso siempre lo revisemos 2, 3 veces porque para evitar después recursos de reposición. Bueno, se acabó. Así que no sé si quieren preguntar algo. ¿Qué otra cosa? No, ya... bueno. Por ejemplo, bueno, muchas gracias a las dos doctoras, muy, muy claras las dos. Si tienen consultas, hagan, no tengan miedo de preguntar, ni vergüenza que a veces, nosotros, por ejemplo, uno va incorporando cosas en el marco de la gestión de cada lugar de trabajo y, por ejemplo, vieron cuando vuelven informes bancarios o de embargos de cuentas, que es muy común en los embargos preventivos, de sueldos, por ser algo más genérica. Al volver esos informes, es de buena práctica no ponerle un agréguese pelado, como decían las doctoras, sino agréguese y hágase saber a tal parte. Por ejemplo, nosotros discriminamos, por ejemplo, en nuestro juzgado. Cuando ya viene con algo interesante, que te dicen o que esa persona ya no trabaja más ahí, o que sí trabaja pero que tiene otro embargo anterior y hay que esperar que termine y después se va a continuar con el otro, que suelen... Entonces siempre le ponemos un agréguese y hágase saber o hágase conocer a tal parte con nombre y apellido, para que el abogado, viendo que está el nombre de la parte o que le estamos diciendo, mire, es lo que le estamos diciendo, si no el expediente sigue, te vuelven a pedir otro oficio y hacemos desgaste jurisdiccional inútil. Entonces le ponemos con flúor, no hay que tocarlos tanto los expedientes, pero cuando vienen esos informes, es bueno ponerle con flúor la parte esa importante del informe y ponerle al otro lado, agréguese y hágase conocer a tal de las partes, etcétera. Todas esas cuestiones son de buena práctica. Y un ejemplo muy común que los juzgados fuimos fluctuando también, depende, pero cada vez estamos un poquito más precisos, es el famoso, cuando vienen mal presentados los escritos, que por ahí pones presentes en forma y se proveerá. También hay que aclararle qué es lo que le faltó. Porque puede ser, el abogado dice, ¿qué me faltó? Y pierde el tiempo pensando, o no traje las boletas, o me olvidé de firmarlo, o claro. Entonces, presentes en forma y se proveerá, se puede poner. Yo creo que lo que ellas están diciendo no es que esté esto mal, sino completarlo un poquito más. Y en eso no hay que tener vergüenza. Recuerden, como siempre dijimos desde el primer módulo, todos somos unos equipos en cada lugar de trabajo. Entonces, todos pueden, ya a veces vienen jueces, secretarios nuevos, empleados nuevos, y uno dice, bueno, se hacen las cosas porque se hicieron así siempre. Está bueno,
que venga gente que, como ellos, que piensa, que razona y da ideas. Porque a veces uno en la vorágine nadie lo hace por mala fe. Todos lo hacemos porque venía bien y salía bien, lo sigamos haciendo así. Pero como los tiempos están cada vez más complicados, es bueno que enriquezcamos todos nuestros expedientes para claridad y acceso a la justicia, como dijeron bien. Si vas a decir un presente, se informa si proveerá. O cumpla con la acordada 3370, que ahora tiene otro número. La de las formalidades de los escritos. La acordada prevé varias cosas. O la tinta, o los márgenes, o el sello aclaratorio. Entonces, digamos, cumpla con la acordada. Sí, muy bien, porque hay que ponerla, es lógico. Por no haber aclarado la firma del profesional, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, ¿qué es lo que no cumplió de la acordada? ¿Vieron eso? Están presentando muchos como forma de versito. De estructura. Digo, 2 puntos y viene un verso así. No, eso no se puede, tiene que cumplir con los márgenes de la acordada. Y eso me ha pasado hasta el día de hoy de ver esos versos. Entonces, y no le voy a decir cumpla con la acordada no sé cuánto, hay que decir en qué se equivocó. Inclusive a veces con un lápiz negro se les hace el dibujito de lo que prevé la acordada para que el letrado, también hay profesionales nuevos que están empezando. Entonces, de paso les ayudamos y en un juzgado que se les dio algo, corrigieron y siguen bien más adelante. De paso. No, en relación a lo que vos decías de cuando agregás un informe y, por ejemplo, manifiesta que la empresa que ya no trabaja más en relación de dependencia, a veces cuando yo los agrego, sobre todo porque son de embargo de alimentos, pongo agregue ese informe de la empresa Gutiérrez y téngase presente lo manifestado en relación al que el señor fulano de tal ya no trabaja en relación de dependencia a partir de tal fecha. Lo pongo en el decreto directamente. Y a ver si me permiten, con respecto a lo que decís, que me parece muy útil, también resulta útil, y esto hablando de expedientes papel, que muchos todavía están trabajando con expedientes papel. Es decir, viene un oficio contestado con un informe y decir, agrego oficio contestado, informado por tal y tal organismo o persona. Eso es a los fines de que me pasó personalmente, que el expediente se extravía, hay que hacer una reconstrucción del expediente. En ese caso es válido decir, ya había el oficio, ya había estado dirigido, ya había sido contestado y había sido agregado en su momento. Entonces nos sirve como para ir armando las piezas del expediente que se está reconstruyendo, porque de esa forma vamos aumentando, digamos, porque ustedes saben que al reconstruir el expediente, las partes tienen que aportar la mayor cantidad de actuaciones y copias que tengan en su poder de los escritos que presentaron, si tienen fotocopia de cédulas o fotocopia de sentencias. Entonces eso nos colabora y ayuda a la reconstrucción del expediente para hacerlo de una manera más fácil, más rápida también, que se logre el objetivo de la reconstrucción. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. No, acá no veo nada. Sí. En el chat de los chicos que están conectados no hay ninguna pregunta. Perdón. Sí, hay una pregunta. La doctora Villanueva pregunta, ¿y el agravio de primera instancia, cómo es y diferencia con los agravios de primera instancia? De segunda, querrá decir, no sé, la redacción de la pregunta. A ver, ya un momentito contestamos. No sé dónde está la cámara, pero bueno, no importa. Bueno, la pregunta por ahí no, supongo yo que se refiere al momento en que se expresan los agravios, puede estar preguntando eso, porque según el tipo de resolución de que se trate, la apelación se va a conceder con efecto, en relación o libremente. Cuando la apelación se concede en relación, los agravios por el artículo 246 se expresan en primera instancia.
mientras que cuando se apela a la sentencia definitiva y en los juicios ordinarios la apelación se concede libremente, recién se van a presentar los agravios, es decir, los fundamentos del recurso, las críticas a la sentencia, ante la Cámara. En la Cámara, allí recién se presentarán. Pero el contenido, tanto de los agravios que se presenten en primera instancia como los que se presenten en la Cámara, es el mismo en virtud de que tienen que ser concretos cuál es el aspecto de la sentencia que pretenden atacar y explicar por qué es incorrecta esa decisión de primera instancia, sea una sentencia interlocutoria, un decreto o una sentencia definitiva. El contenido es lo mismo, porque tiene que ser el fundamento de mi crítica, por qué y de qué manera yo propongo que se revoque la decisión de primera instancia. Lo que cambia es solamente la oportunidad. Cuando es en relación, fundamos, expresamos agravios en primera instancia, es decir, se presentan en primera instancia y luego se eleva el expediente a Cámara para que se lo trate en la Cámara al recurso, mientras que si se apeló la sentencia definitiva en un juicio ordinario, el recurso se concede libremente y se funda en Cámara. Y allí se sustancia, se corre el traslado a la parte contraria para que conteste y diga por qué tiene que confirmarse la decisión de grado y pasa para la sentencia definitiva de Cámara. También es importante tener en cuenta que el Código Procesal Civil y Comercial establece un concepto de lo que es agravio, es la crítica concreta y razonada de los puntos fundamentales del fallo con los que no están de acuerdo el apelante, por eso hace el recurso de apelación. Se ve en los recursos, en los fundamentos, en los memoriales, se llama memorial de agravios, cuando se trata de los fundamentos de un recurso de apelación en contra de una sentencia interlocutoria. Y se denomina expresión de agravios cuando se trata de los fundamentos del recurso de apelación contra una sentencia definitiva. Entonces, se nota en muchos casos que es simplemente una crítica, sin fundamento, no es razonada, no tiene, es abstracto, no tiene esa crítica concreta con la que debe contar para que sea posible el análisis del recurso, ¿sí? En muchos casos, al encontrarse así abstractamente, digamos, critico por critico o apelo por apelo, digamos así, en muy pocas palabras, se desestima sin más el agravio, ¿sí? ¿Cómo? Que sería el fundamento más el perjuicio que le ocasiona Claro, la decisión. Claro. Porque le dice tribunal, Cámara, esta parte, este punto de la sentencia de primera instancia, impugno por tal y tal motivo, por causarme el gravamen irreparable que hablaba la doctora al principio, ¿sí? Walter. Me parece que vamos a hacer el break ahora, bueno, pero bien. antes de que hagamos el break. Bueno. Sí, lo del examen. Por la consulta que hacían por el chat, vamos a profundizar más de los recursos en el último módulo. Sí, excelente la aclaración de las doctoras, pero ese módulo preciso es el del miércoles que viene, que va a ser el último, que son los recursos, para que también sepa toda la gente que está conectada virtualmente que van a profundizar todas esas dudas de los memoriales de agravio, de las fundamentaciones, de los plazos y de los modos el miércoles que viene. Ahora que hay más gente, antes que vamos a un break de 10 minutitos y volvemos, no se vayan, pero les queremos informar que estén atentos que les va a llegar un mail de la Escuela de Capacitación para que opten por el fuero en el que quieren hacer el trabajo final, civil, comercial con quiebras, laboral y familia. Elijan, ahí ustedes van a responder el mail para que se haga un listado de cada fuero y
y se les va a confirmar luego la fecha que va a ser en la semana que volvamos de la feria judicial, o sea, en la última semana de julio. Es casi seguro que va a ser en esa semana. Lo más probable es que rindan aquí en computadoras arriba para que sea mejor para todos, para ustedes para tipearlo y para los que tienen que corregir. No se aflijan, vean todas las filminas, revisen los códigos del fuero que opten. Es muy importante que lo tengan con aprobación al examen por el puntaje que otorga este ciclo, que es de muchos módulos, de mucha carga horaria, lo cual nos reconforta este año, que es el primero que hacemos volviendo a la presencialidad y a este modo mixto, y ha tenido un excelente alcance y concurrencia, así que eso nos encanta. Y cada año se va a ir repitiendo y siempre el público se renueva, los disertantes en algunos casos se renuevan y las leyes se renuevan, así que está bueno, lo pueden hacer todos los años que quieran. Entonces eso queríamos recordarles, que estén atentos al mail y va a ser el contenido lo que se les ha dado cada módulo. Las filminas que quedan, eso es lo que se va a tomar, nada que no esté fuera de lo que se ha dado aquí, ¿saben? Bueno, sí. Eso le vamos a confirmar en el mail, porque algunas veces se optó por sí, otras veces por no. En el mail que se envíe, donde se confirme su fuero y el día del examen, se les va a avisar si es con algún código o ley que adjunten, ¿sí? Claro. Bueno, hacemos un break de 10 minutitos y volvemos. Así vamos terminando en breve. Ese es tu agua, me avisa. Si es el agua, se hacen preguntas. Esto no la había leído, pero yo pensaba que se apareció por el otro lado de la pregunta. No, ahí en el mismo, ese es el chat, digamos. Acá, claro, ¿eh? Sí, eso es lo que contesta. Si quieren decir algo, digan. No, me hice sentir porque ya son las 7:06. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por quedarse en esta segunda parte. Esta parte vamos a hablar de incidentes. Es un tema aparte, digamos, de lo que venían hablando las chicas. Vamos a hacer una breve reseña de lo que son los incidentes, los tipos de incidentes que hay. Vamos a ver modelos, cómo debe plantearse, cómo se resuelve. Antes que nada, explicarles que en nuestro Código Procesal Civil y Comercial, a partir del artículo 175, tiene un capítulo que es especialmente dedicado a los incidentes. Estos incidentes que se van a tramitar en base a las normas del 175 en adelante son aquellos que no tienen un trámite específico, sino que ya previsto en el Código Procesal. Como no tiene un trámite específico, van a ser regulados por estas disposiciones, 175 en adelante. El artículo 175 establece que toda cuestión que tuviera relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial, eso es lo que le estaba diciendo, tramitará por pieza separada en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo. Ahí está dando dos características esenciales de los incidentes. La primera de ellas es que se trata de una cuestión que tiene relación o conexidad con el objeto que se dirime en un proceso principal. Y la otra cuestión que les hacía referencia recién es la que si no está previsto un trámite especial dentro del Código Procesal, se va a regir por estas normas, 175 en adelante, ¿sí? Debe tratarse de cuestiones accesorias. El incidente se promueve por cuestiones accesorias. Tiene que ser controvertidas, contenciosas, que tengan una relación
con el objeto principal, tiene que tener una conexidad, porque si no, no tiene razón de ser que se plantee el incidente. El incidente todos lo relacionamos o lo identificamos visualmente para los que aún estamos con expedientes en papel, mitad papel o no, mitad digitalizados. Es el expediente, generalmente el principal, gordito, de muchas hojas, y un hijito, que nosotros le llamamos, que es el accesorio, que es el incidente, ¿sí? Los incidentes pueden ser de distintas formas, de distinta clase, mejor dicho, nominados o innominados. Los nominados, la misma palabra lo está diciendo, son los que tienen un nombre que los identifica. Les voy a ir dando ejemplos y ustedes van a ir viendo que los ejemplos se repiten, porque en la clasificación hay expedientes que entran en todas las clasificaciones. Por ejemplo, uno que tiene nombre es el incidente de caducidad de instancia o el beneficio de litigar sin gastos. Los innominados, la misma expresión lo dice, no tienen un nombre establecido, no tienen un nombre con los cuales se lo identifica. Puntualmente puede ser, por ejemplo, una declaración de inconstitucionalidad de una norma. Los suspensivos o no suspensivos. Por regla general, los incidentes no suspenden el proceso principal. Por regla general, por principio general. Pero como todo principio tiene su excepción, puedes llegar a suspender el proceso principal. Para que llegue a suspenderlo, así lo tiene que establecer el juez en una providencia, como decíamos hace rato, fundada, donde explique que ya sea por razones de conexidad o porque resulta imprescindible resolver primero el incidente para continuar con el proceso principal, una cuestión de economía, de celeridad o de seguridad jurídica, el incidente va a suspender el proceso principal y eso lo tiene que especificar el juez en una providencia fundada, la cual es irrecurrible, ¿sí? Y los no suspensivos son los que no suspenden casualmente el proceso principal y están atados más bien por la conexidad que tienen, pero puede seguir su curso independientemente de lo que se resuelva en el proceso principal. Uno de los ejemplos de los suspensivos es el incidente de nulidad de notificación. Y acá les hago un paréntesis. Yo les dije hace rato que los incidentes que no tienen un nombre específico van a ser reglados por estas disposiciones del 175 en adelante. Si hablamos puntualmente del incidente de nulidad, nuestro código habla de nulidades procesales, no específicamente de incidentes de nulidad. ¿Por qué? Porque las nulidades pueden plantearse de distintas formas, por incidente, por recurso, por acción. Entonces no hay el incidente de nulidad se va a llevar a cabo, se va a desarrollar o tramitar de acuerdo a este proceso. En este caso es suspensivo también el incidente de nulidad de notificación. Y les doy un ejemplo práctico, que los que están en primera instancia lo van a sacar rápido. Un incidente de nulidad de notificación de la demanda. Imagínense, la demanda es uno de los actos más importantes dentro del proceso juntamente con la sentencia. Entonces, al notificársela, al correr traslado de la demanda, tiene todo un proceso también reglado en el código que el ujier tiene que cumplir cuando va a realizar esa notificación. Tiene que identificar a la persona que está por notificar, que obviamente debe ser la correcta, tiene que hacer la primera y la segunda visita, tiene que dejar el traslado, tiene que permitir la firma de la persona a notificar y, por supuesto, identificarla. Si todas esas cuestiones no están dadas, o identificó o notificó a una persona incorrecta o en el domicilio incorrecto, que pasa muchas veces, en ese caso, la parte perjudicada puede pedir la nulidad de la notificación del traslado de la demanda. Y al ser un acto tan importante en lo que está en juego el principio del debido proceso y sobre todo el de la defensa en juicio, es muy importante que la parte que promovió el incidente de nulidad de notificación pida la suspensión del proceso y el juez le debe permitir
debe decretar la suspensión del proceso principal hasta tanto se resuelva ese incidente de nulidad de notificación, ¿sí? Después tenemos los incidentes que son típicos o atípicos. Los típicos son los que tienen ya un trámite especial designado, establecido en el Código Procesal. Por ejemplo, caducidad de instancia, hay un capítulo de caducidades. Beneficio de litigar sin gastos, hay un capítulo destinado a beneficio de litigar sin gastos. Y los atípicos son los que no tienen un nombre, pero sí se regulan también y se llevan a cabo su desarrollo por las normas de los incidentes. Por ejemplo, una regulación de honorarios, una declaración de inconstitucionalidad de una norma, los impugnativos o no impugnativos. Los impugnativos, la misma palabra lo dice, están impugnando un acto procesal o un instrumento. Por ejemplo, el incidente de redargución de falsedad está impugnando un instrumento público, una escritura pública, por ejemplo, que está tramitándose, que es parte fundamental para el desarrollo del proceso principal. Y en este caso de redargución de falsedad también es típico porque también está previsto en el código y tiene una característica importante, es que en este caso el incidente de redargución de falsedad se tramita conjuntamente con el proceso principal. Y otra de las características que ya vamos a ver enseguida, en este caso, bien. Bueno, acá la doctora me sugiere la redargución de falsedad es una impugnación de un instrumento público, ¿sí? En la que quiero redarguir de falso, ¿sí? Eso es lo que significa, o sea, no les quiero confundir tantas cuestiones de fondo, pero sí lo van a ver en el código que se trata del incidente de redargución de falsedad así, ¿sí? Es para declarar, para que un instrumento público, pretender que está el instrumento público sea, que está en juego, digamos, en el proceso principal, sea declarado falso, ¿sí? Bueno, eso es una acotación entre paréntesis. Les decía que ese incidente tiene la característica, al ser incidente, de que se va a tramitar conjuntamente con el proceso principal y va a llegar hasta el momento de la sentencia y el juez va a decidirlo a los dos a la vez, ¿sí? No es que uno primero y el otro después. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Y los no impugnativos, bueno, son los que no quieren impugnar, sino ningún acto procesal. La salí. El principal motivo, la razón de ser del incidente es la conexidad, el planteo de conexidad que tiene con el objeto que se tramita en el principal, ¿sí? Es sobreviniente. ¿Qué significa? Que el motivo que da lugar a la promoción de un incidente tiene que haber nacido con posterioridad a la interposición de la demanda principal. En este caso también hay una salvedad que todos conocemos, es que el beneficio de litigar sin gastos como incidente puede ser promovido aún antes de la acción principal. Por ejemplo, la acción principal de el patrimonio, la situación económica para acceder a ese beneficio. Entonces, para acceder a cumplir los gastos y costas de ese juicio que le va a demandar ese juicio. ¿Sí? Entonces inicia con anterioridad el beneficio de litigar sin gasto para hacer esa acción. No es un beneficio para toda la cantidad de acciones que yo quiero iniciar, sino que tiene que ser específicamente para iniciar esa acción. Después lo vemos en un modelito. Tiene que haber una resolución previa. Esto es lo que les decía recién. Debe resolverse mediante una sentencia interlocutoria dictada con anterioridad a la resolución del juicio principal, salvo el caso de la redargución que les comentaba, que se tramitan conjuntamente, simultáneamente, y se deben decidir simultáneamente, ¿sí?
El juez debe dictar sentencia en las dos. No constituye un prejuzgamiento. Con la resolución del incidente, el juez no está dando méritos sobre el fondo del asunto que trata el fondo del proceso principal. ¿Y quiénes pueden interponer un recurso? Promover. La palabra es promover un recurso. Perdonen, promover un incidente. Los recursos se interponen. Esa es una terminología que sería bueno que vamos tomando, porque así lo especifica el código. Ustedes, esto es un paréntesis, siempre que tengan dudas sobre algo, si pongo o no pongo una palabra, siempre utilicen el mismo vocabulario que utiliza los artículos del código. No le van a errar con eso, ¿sí? Si promover, interponer o poner de excepciones, o sea, puede sonar similar, pero no lo es, ¿sí? Le decía que quienes pueden promover el incidente. Las partes de un proceso principal son las que pueden promover. El actor fue demandado o codemandado. Pueden también interponerlos aquellos terceros que demuestren un interés, el tercero interesado. Los incidentes famosos o más conocidos son el de tercería de dominio o tercería de mejor derecho. También lo pueden interponer aquellas personas que son auxiliares de la justicia. Por ejemplo, el incidente de ejecución de honorarios lo interpone, lo promueve el abogado o el perito, en todo caso, para que se les regulen sus honorarios y después para que los ejecute. Deben tramitarse por piezas separadas. Esto es, ya sea que vayan por cuerda, es lo que yo les graficaba hace rato, que como uno lo identifica el incidente más chiquito como hijito dentro del expediente más grande. Por cuerda o agregado al expediente. Hay situaciones, por ejemplo, en las caducidades de instancia, que en algunos juzgados hacen por cuerda el incidente de caducidad. Y eso lo veo mucho en la Cámara, se ve mucho del interior. El interior siempre hace incidente y carátula, fulano, sobre tal, sobre incidente de caducidad de instancia, ¿sí? O en otros casos, otros juzgados, se tramita adentro de la misma expediente principal, ¿sí? No está mal, pero la idea es de que sea por separado. Generalmente los que van adentro del principal son aquellos que son suspensivos, es decir, en los que se suspende, se paraliza el trámite del principal hasta tanto se resuelva el incidente, que es típico las caducidades de instancia. Bueno, vamos a ver el trámite. Yo les decía que los incidentes se promueven. El artículo que determina la competencia del juez que debe intervenir en los incidentes, el artículo 6. Va a intervenir el juez que interviene en el juicio principal. O sea, juez del incidente va a ser el mismo que interviene en el juicio principal. El 177 establece cómo da las pautas, cómo debe plantearse el incidente. Se debe hacer ¿cómo se forma? ¿Cómo hago yo? El abogado, ¿cómo hace para promover un incidente? Ejemplo, así les damos, así sea más gráfico, para ejecutar unos honorarios. La parte quiere ejecutar el abogado, apoderado, letrado, patrocinante, quiere ejecutar sus honorarios. Entonces, tiene que acompañar todas las piezas procesales que considere pertinentes para lograr esa ejecución. Por ejemplo, tiene la sentencia donde están regulados sus honorarios, debe acompañar copia de eso, certificado por el secretario, secretaria, debe acompañar las cédulas, porque tiene que estar firme esa sentencia, tiene que acreditar que notificó a las partes, como con las cédulas de notificación a las partes. Y forma esas piezas, más el escrito de promoción del incidente, de esa forma se va a ir armando el expediente incidental. Todas las piezas del principal que lo motiven y que indicaran las partes, señalando las copas respectivas. Y en esto es muy importante porque
quienes son jefes de despacho o el mismo secretario tiene que corroborar de que esas sean las piezas, las mismas que le acompañan el incidente, sean las mismas del proceso principal y además que no le falte nada para promover el incidente, que estén todo completo, porque de lo contrario podría rechazarse. Se interpone por medio de un escrito. El escrito inicial tiene que tener todos los requisitos de un escrito judicial, la parte que lo promueve, la identificación de la parte, siempre con representación letrada, patrocinante o apoderado, debe establecer cuál es el objeto del incidente, debe constituir domicilio, y el domicilio que constituye en el incidente debe ser el mismo que está constituido en el proceso principal. Porque si no cumple con todos estos requisitos, el juez tiene la facultad de rechazarlo in limine. In limine es una expresión en latín que significa que el juez lo puede desestimar sin darle trámite, sin analizarlo siquiera. Entonces, para que eso no pase, obviamente los abogados saben, digamos, que tienen que acompañar todo eso y nosotros, el secretario o jefe de despacho, tiene que corroborar que eso sea así. Deberá ser fundado, el escrito debe contener todos los hechos en manera concreta en los que se funda para iniciar el incidente, debe establecer el derecho que está, alegar el derecho que está invocando, digamos, para decir que ese incidente corresponde, que sea favorable, de forma clara y concreta los hechos y el derecho, y con eso ofrecer toda la prueba que se estime conveniente. Acá lo que yo les decía, el 179, que si el incidente promovido fuese manifiestamente improcedente, el juez debe rechazarlo sin más trámite. La resolución será apelable con efecto devolutivo. Entonces, hay que controlar de que todos los incidentes estén bien planteados, si no, bueno, para que siga trámite, si no el juez puede rechazar. Después, por piezas separadas, lo que yo les decía hace rato, que el incidente puede ir en forma conjunta, por cuerda o plantearse en el mismo incidente, ¿sí? Para plantear el incidente, el código en este capítulo de incidentes establece un cierto plazo. Este plazo que establece acá, el plazo de los incidentes para promoverlo está dado de acuerdo al proceso donde se está planteando y a las circunstancias que lo está haciendo. Por ejemplo, en el incidente de caducidad de instancia, no hay un plazo determinado, sino que la parte, a través de su letrado, va a saber cuándo lo va a plantear, porque la caducidad de instancia, en esto les aclaro, es la pérdida de la acción por el transcurso del tiempo y la inactividad de la parte. Entonces, después, la parte tiene que saber que después de determinado tiempo que no mueve el expediente, llamémoslo así de forma vulgar, que no lo mueve el expediente, la otra parte le puede plantear el incidente de caducidad. Primera o segunda instancia, de acuerdo a lo que está previsto en el 310, en el artículo 310 en adelante del código, ¿sí? En el caso de que el juez considere que están cumplidos todos los requisitos y está bien planteado, debe ordenar correr traslado a la contraria o a las partes. Si es un incidente de tercería, por ejemplo, tiene que correr traslados a las partes, a las dos partes del expediente principal, porque es un tercero el que está planteando. Tiene que correr traslado. Ese traslado debe hacerse por 5 días de acuerdo a estas normativas. Si tiene un proceso especial tipificado ya, lo va a hacer de acuerdo a lo que esté previsto para cada caso en particular, para cada incidente. La otra parte debe contestar, debe contestar y ofrecer con eso, con la contestación, toda la prueba que estime conveniente, ¿sí? Para producir. En el tema de prueba, también es importante destacar que el código establece una limitación. Recordemos que estamos frente a un incidente y no a un proceso principal. El incidente tiene que tener unos plazos más cortos,
y tiene que una limitación en materia de prueba. Se abre a prueba por no más de 10 días, y eso lo debe especificar el juez en el decreto de apertura a prueba de un incidente cuando lo considere necesario. Por ejemplo, que se hayan ofrecido solamente prueba instrumental, es la que consta en el expediente, no es necesario producir otra prueba, por lo tanto ya está la prueba producida. Cuando sea necesario producirla, por ejemplo, unos testigos o una prueba pericial, lo abre a prueba por el no más de 10 días, salvo que considere que necesita un poco más de tiempo, y en ese caso debe fijar el plazo el juez y fundarlo mediante un decreto fundado que establece por qué lo mueve, ¿sí? Porque puede ser una prueba importante o para realizar fuera de la jurisdicción o lejos, digamos, que se requiere un poco más de tiempo. O lo fija por los 10 días y después la parte lo puede pedir una ampliación. Dentro de esa prueba, las limitaciones, por ejemplo, si ya hay una prueba pericial, el perito va a ser uno solo. No puede haber perito de una parte y de la otra parte, no puede haber consultores técnicos, sino uno solo que el juez designe. En cuanto a los testigos, no va 8 o 10 testigos, se lo limita en 5 testigos, nada más, y siempre y cuando sean los testigos que declaren dentro de la jurisdicción. Si yo tengo que hacer un oficio a un juez de paz para que tome declaración a 5 testigos, se desvirtúa lo que es el incidente, el proceso del incidente se va alargando, y tenemos un incidente largo, cuando no es la idea de que el incidente tiene que ser corto y resolverse rápido. Bueno, después le hablaba de la resolución. Una vez que ya está contestado el traslado o se venció el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio o recibida la prueba ya, en su caso el juez sin más trámite deberá dictar sentencia. El incidente se resuelve mediante una sentencia interlocutoria, donde debe especificar cuáles todos los hechos, como la forma de las sentencias que explicaban recién las doctoras de interlocutorio. Vistos los resultados, considerando, y la parte resolutiva, que es la parte decisoria del recurso. También está obligado a resolver sobre la imposición de costas, ¿sí? En ese caso. Bueno, acá les traigo algunos modelitos. Las partes están obviamente inventadas, son cualquier número, en fin. Este es un modelo de un civil, de una sentencia interlocutoria en un juicio civil. La típica, que los que más ven, es el beneficio de litigar sin gastos. Está el vistos, que es la carátula del expediente, considerando que se presentan a pocas tal, los señores y tal, apoderados, solicitan el beneficio por carecer de recursos económicos suficientes para solventar las costas y gastos que demanda el proceso judicial, manifiesta que tal solicitud lo efectúan a los fines de tramitar el expediente tal y tal. Es lo que yo les decía recién, puntualmente el beneficio para tramitar esta acción. Continúa el formato de la sentencia, apocatal, se da por iniciada la presente causa, o se ordenan las medidas de prueba ofrecidas, que generalmente el beneficio de litigar sin gastos son informativas, testimoniales en caso, ¿sí? En este caso era un organismo de recaudación. Bueno, síguenos considerando, no los quiero cansar, pero bueno, apocastal se identifica, se ordenan los oficios diligenciados, la automotora, el registro de la propiedad, la cédula de notificación dirigida a la Administración Nacional General de Rentas, al oficio del registro de la propiedad inmobiliaria y de mandatos, las otras cédulas a las partes a la contraria, se receptan las testimoniales de fulano y fulano, de la prueba producida se corre traslado a la peticionaria, a la contraria y a la Administración de Rentas. ¿Por qué? Porque en este caso esto es una cuestión de fondo, pero les advierto que en el beneficio de litigar sin gastos, si bien una parte lo inicia y no demanda a otra, no hay una contraria, pero sí las partes del proceso principal tienen la facultad de controlar la prueba.
Entonces pueden hacer planteos respecto a la prueba porque ellos pueden controlar, la contraria controla la prueba. Obra el dictamen del Ministerio Público que se expide favorablemente. Y acá hay una pequeña consideración que hace el juez respecto a lo que es el beneficio de litigar sin gasto. Pone un concepto que es el mecanismo disponible para asegurar la prestación de servicio de justicia con un criterio que se adecua a la situación económica de las partes. Habla del instituto del beneficio y llega el derecho aplicable, que es parte importante en la sentencia, tiene que tener el derecho que el juez aplica para resolver de tal manera. Por todo lo expuesto, constancias de auto y conforme lo previsto en los artículos 78, 386, la valoración de la prueba, 440, 43 y concordantes, resuelvo, y esa es la parte más importante, decisiva de la sentencia. Aprobar las pruebas rendidas y agregadas en autos y conceder totalmente el beneficio de litigar sin gasto a los señores fulano, DNI, con los alcances previstos en el artículo 84, a los fines de tramitar el juicio tal y tal. O sea que es importante decir que el beneficio es para tal acción. No es un beneficio en general para hacer varias acciones, sino en particular. Punto 2, por secretaría se expide la copia del certificado de la presente. ¿Por qué? Porque cuando el caso es que este beneficio de litigar sin gasto esté por cuerda separada o esté con anticipación, se haya realizado con anticipación al inicio de la acción, se agrega la copia certificada del beneficio de litigar sin gasto, de la sentencia, copia certificada de la sentencia. Bueno, lo que es de forma, protocolícese, notifíquese, archívese y la firma del juez en la sentencia. Este es otro ejemplo de de incidente en civil, muy común, que es en los procesos sucesorios, que una de las partes, uno de los herederos, pide la fijación de un canon locativo. Entonces se caratula de esta manera, en el expediente tal, en los autos tales caratulados, fulano Álvarez sobre sucesorio, sobre incidente de fijación de canon locativo. Se lo identifica al incidente. Por supuesto, previamente, lugar y fecha de la sentencia, que se trata de una sentencia interlocutoria. Hay que poner sentencia interlocutoria en número tal que es la que se asigna de acuerdo al orden de protocolización. El considerando que se presente el doctor fulano planteando el incidente de canon locativo, manifiesta. Entonces va declarando, va especificando los hechos de una manera concreta. Lo que decía recién, para que el incidente resulte procedente, sea admisible, digamos, para que el juez lo considere y no lo rechace in limine. Se ordena correr el traslado a la contraria, se corre vista al Ministerio Público Fiscal. Eso es otra cuestión también de terminología. Al Ministerio Público Fiscal se corre vista. Ese no es traslado al Ministerio, se corre vista al Ministerio Público, ¿sí? Se tiene por agregado el dictamen y se llama auto para resolver. Y empieza la mínima consideración que hace el juez, mínima o no tanto, que establece sobre la consideración que hace, si le corresponde o no la fijación de un canon locativo, por qué razones, cuál es el fundamento, y a su vez también cuál sería el canon, quién debe pagarlo. Bueno. También en toda sentencia puede agregarse jurisprudencia o doctrina. La jurisprudencia, por supuesto, la jurisprudencia establece lo siguiente, entre comillas, establecer la parte de algún fallo importante que se considere, y entre paréntesis, o de acuerdo, bueno, la modalidad que tenga el juez, pero debe de estar identificado dónde está ese fallo, quién lo dictó al fallo. La Cámara tal, de La Plata, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe estar identificado cuando se trata de jurisprudencia. Igual, cuando se trata de doctrina, se establece que el autor, en este caso Goyena Copelo, autor de procesos sucesorios, dijo a fojas tal, y se especifica lo que se transcribe, lo que dice el libro, y se establece se deja constancia cuál es el libro, en qué página está,
y la edición del libro, ¿sí? Porque es importante saber la edición también. Debe darse la mayor cantidad de datos posibles de la jurisprudencia y de la doctrina. Y la parte resolutiva más importante, que en este caso, por ejemplo, del ejemplo, hace lugar al incidente de fijación del canon y ordena el pago de tantos pesos en concepto de a favor de tal persona e impone las costas en el orden causal. Como verán, todo incidente debe tener en la sentencia interlocutoria la imposición de costas. De forma, protocoliza, se notifique si la firma del juez. De algunos ejemplos de incidentes comerciales. Por supuesto, bueno, en este caso se corresponde el libro de protocolo, es la protocolización, es la sentencia ya protocolizada en este caso, la secretaría a la que pertenece, que se trata de una sentencia interlocutoria con su número correspondiente, lugar y fecha, vistos y establecen, ahí copian, debe constar en la carátula del expediente sobre incidente de autorización de transferencia de inmueble y levantamiento de inhibición. Verán que no es un nominado, o sea, es un innominado, ¿sí? Y no es típico, o sea, es atípico, porque no está contemplado en el código un incidente puntual con ese trámite para la autorización de transferencia de inmueble. Los considerando, bueno, no los quiero cansar. Punto 1 establece quién compareció, que solicitó el levantamiento de la inhibición, expresa un breve resumen de los motivos, los hechos en los que se fundó para pedirlo, se corre vista a la sindicatura como controladora del acuerdo. En el caso de concursos y quiebras, el síndico es una parte importante a la que siempre se le debe correr vista. Y bueno, abocada la juez o jueza, se llama autos, y establece también una mínima consideración de lo que significa la transferencia del inmueble o por qué levantar el embargo o no, la inhibición o no. Se advierte que no afectaría el patrimonio afectado, o sea, en este caso le está dando el levantamiento. Entonces resuelvo hacer lugar a la autorización de venta solicitada por el concursado en relación al inmueble, datos, la mayor cantidad de datos precisos, eso también lo que decían las doctoras, identificarlo, a favor de los señores tal, DNI, número tal o quit, también necesariamente en los últimos tiempos se necesita el quit también, de fulano y de fulano. Se autoriza el precio de venta, la escritura deberá suscribirse en el plazo de los 30 días, especificar que son corridos los días establecidos en número y en letra. Y protocolícese, notifíquese a la sindicatura y a la concursada, son cuestiones de puntos de fondo que contiene toda sentencia que dirime un incidente. Bueno, ¿alguna pregunta? Hay una pregunta. A ver, léemelo. Jorge Martínez pregunta, ¿se puede iniciar el beneficio de litigar sin gastos en el mismo momento en que se presenta la demanda principal? O sea, por ejemplo, presento demanda de alimentos y en ese mismo momento presento el beneficio. Sí, Jorge. Sí, Jorge, se puede iniciar el beneficio de litigar sin gastos, el incidente del beneficio, al tiempo de iniciar la acción de alimentos en este caso, o cualquier otra acción. ¿Alguna otra preguntita? Le van a quedar las filminas para los modelos. Son simples modelos para que vean que los casos de incidentes típicos, digamos, que pueden presentarse en lo comercial, en lo civil. Puede haber una ejecución de honorarios, también un incidente, o una regulación primero, después una ejecución de honorarios. Entonces hay distintos incidentes en cuestiones conexas que se pueden plantear como incidentes, ¿sí? Eso sería lo más importante. ¿Alguien quiere decir algo? Hay un pequeño aporte. En el caso de nosotros en comercial es muy común el incidente de nulidad de la intimación de pago. Y es muy común que los jueces lo rechacemos in limine, como explican ellos, porque son la mayoría de los casos
Si se notó un estado de indefensión de la parte que realmente no la habían notificado en el domicilio que realmente dice habitar, por supuesto que se le da trámite al incidente y se suspende el principal hasta que eso se sustancie y se verifique dónde vive esa persona realmente. Y si estuvo mal notificada, por supuesto, se ordena una nueva intimación y se continúa. Pero muchas veces que se hace para dilatar el proceso, se usa mucho la nulidad de la intimación de pago, simplemente aduciendo que porque no estaban ahí o con alguna, que ese es dentro de 5 días, desde el día que tomaron conocimiento o pudieron tomar conocimiento del expediente. Pero si en los jueces comerciales lo que vemos es que si estuvo bien notificado por el oficial de justicia en el domicilio que esa persona se presenta diciendo tener y coincide con el que el ejecutante denunció y ahí fue el oficial de justicia, ustedes saben que las actuaciones del oficial de justicia dan fe, con lo cual se rechaza porque es lo que se habla, nulidad por la nulidad misma, que se conoce con esa frase que es como para elongar el proceso, para ganar tiempo, pero somos muy puntillosos en ver todas esas circunstancias. En casos de duda, por supuesto, siempre está el derecho de defensa en juicio primero. Entonces, en caso de duda del domicilio, se le da trámite al incidente, pero si surge todo que nos lleva, los caminos conducen al mismo domicilio y que efectivamente tomó o pudo tomar conocimiento de la intimación de pago, no, se lo rechaza in limine, o sea, de plano, sin dar trámite ni traslado a la otra parte. Bueno, Bueno, un aplauso para las doctoras y muchas gracias. gracias por quedarse.